Bueno, pues tenemos ahora un ejercicio en el cual nos dicen que hay una sustancia, que en este caso es el tetraóxido de dinitrógeno, que se descompone en otras dos sustancias, que son el trióxido de dinitrógeno y el oxígeno. Eso lo tienes en el enunciado, así que como nos hacen preguntas sobre lo que, digamos, se va a obtener, ¿verdad? Y lo que hace falta, lo primero que tienes que hacer siempre es escribir la ecuación química del proceso. Te dice que todas las sustancias son gaseosas, así que yo voy a empezar escribiendo la reacción química, que, como vas a ver aquí, ¿verdad? Es la del tetraóxido de dinitrógeno, la formulación de ese compuesto es esta que ves aquí, y que es un gas, y me dice que se descompone, dando lugar a dos productos distintos, vamos a poner aquí la flechita, que serían el trióxido de dinitrógeno, que es este que ves aquí, y el oxígeno. Es decir, vamos a poner aquí el oxígeno, que también es un gas. Es decir, fíjate que yo he puesto el reactivo y los dos productos que se forman. Pero recuerda, es necesario ajustar la reacción. Si te fijas, tienes aquí a la izquierda, ¿verdad? Tienes a 4 átomos que son de oxígeno y 2 de nitrógeno. Parece claro que yo no voy a tocar delante del reactivo ni delante del producto que sería el trióxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Pues porque en ambos hay 2 átomos de nitrógeno. Así que debo ajustar el oxígeno. Claro, a la izquierda, digamos, lo que tengo son 4 átomos de oxígeno, mientras que si sumo a la derecha tengo 3 del trióxido de dinitrógeno y 2 del oxígeno. Recuerda que el oxígeno gaseoso es diatómico, tienes que ponerle el 2 debajo. Sumarían 5 oxígenos, así que la única forma de obtener 4 oxígenos también a la derecha sería si tú consigues que sumara esta parte que tienes aquí, que es el oxígeno gaseoso, sumara solo un átomo de oxígeno. ¿Cómo haces eso? Bien, recuerda que hay un truco. Yo quiero solo un átomo de oxígeno, por lo tanto voy a hacer una fracción donde voy a poner un 1 en el numerador y un 2 que tiene que coincidir. Este denominador tiene que coincidir con el denominador que estoy poniendo aquí, tiene que coincidir con el subíndice de la sustancia que haya a su derecha. Es decir, fíjate que en este caso es un 2, por eso tienes que poner un medio. Y ahora estaría perfectamente ajustada y habrías obtenido tu ecuación química. Lo vamos a poner aquí. Ya tenemos la ecuación química, que es como tenemos que partir siempre que vayamos a hacer un ejercicio de este tipo. Una vez que tengo esto, voy a poner ahora la relación que existe, por ejemplo, entre los moles de la reacción. Así que vamos a poner aquí en primer lugar la reacción entre los moles de reactivo y producto. Eso se obtiene siempre mirando los coeficientes estequiométricos. Fíjate, vamos a cambiar el color y observa lo siguiente. Delante de cada una de las sustancias que tienes aquí tendrías un 1 delante del reactivo. Recuerda que si no hay ningún coeficiente estequiométrico le tienes que asignar un 1. También habría un 1 delante del primero de los productos, el trióxido de dinitrógeno. Y por último, podrías escribir o un medio o, lo vamos a poner así, 0.5 delante del oxígeno, como estás viendo. Esta es la relación en moles y que te la da directamente los coeficientes estequiométricos que has tenido que poner para ajustar la ecuación química. Si hacemos lo mismo, pero en este caso con la relación en volumen, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ahora estaremos en la relación en volumen, lo vamos a poner que va a estar expresado en litros. Fíjate que vamos otra vez a hacer la misma lectura. Sería 1 litro de tetraóxido de dinitrógeno da lugar a 1 litro de trióxido de dinitrógeno y medio litro de oxígeno. En volumen, si la presión y la temperatura es la misma para todas las sustancias que hay en la ecuación química, coincide con los moles. Así que fíjate qué fácil sería hacer las relaciones estequiométricas en moles y en volumen. Insisto, la condición que ponemos para el nivel en el que estamos es que presión y temperatura es constante y la misma para todas las sustancias que hay en el proceso. Y por último, tendríamos que hacer la equivalencia en masa. Pero para hacer la equivalencia en masa, la
Vamos a poner aquí, para ahora hacer la verdad, vamos a poner que la equivalencia en masa va a ser expresada en gramos. Recuerda que tienes que hacer el cálculo de las masas, en este caso, moleculares de las sustancias. Estas masas moleculares de las sustancias las vas a poder calcular si miras los datos que te da el enunciado. El enunciado te dice que las masas atómicas son 14 para el nitrógeno y 16 para el oxígeno. Así que vamos a ponernos aquí justo debajo a hacer ese cálculo. Tendríamos que para nuestro reactivo, ¿verdad?, que es el N2O4, lo que vamos a tener es que multiplicar por 2 la masa del nitrógeno, porque contiene 2 nitrógenos, y además multiplicar por 4 la masa del oxígeno, porque contiene 4 oxígenos. Esto ya lo has aprendido a hacer, ¿verdad? Y el resultado que obtienes es de 92 gramos partido por mol. Así que esta sería la masa molecular del reactivo. Nos vamos al primero de los productos. Sería el, hemos dicho, trióxido de dinitrógeno. Fíjate que tienes 2 de, en este caso, nitrógeno, 2 por 14, más 3 por los 16 de cada oxígeno, pues tendrías que va a ser 76 y lo mismo, gramos partido por mol. Por último, el segundo de los reactivos, perdón, de los dos productos, que sería el oxígeno, que no es más que multiplicar 2 por la masa de cada oxígeno y vas a obtener que son 32 gramos partido por mol. Una vez que tienes estas masas atómicas, perdón, moleculares, ¿verdad?, que las tenemos aquí, las vamos a subrayar, lo único que tengo que hacer es venirme otra vez a mi ecuación química y voy a poner aquí cuál es la relación entre las masas. La voy a poner en otro color para poderla distinguir bien. Teníamos que había un mol de tetraóxido de dinitrógeno. Bien, ¿a qué equivaldrá eso? Pues equivaldrá a, como hemos visto ahí, 92 gramos. También hay un mol de trióxido de dinitrógeno, que equivale por lo tanto a 76 gramos. Y por último hay medio mol de oxígeno. Hemos visto que la masa molecular del oxígeno es 32. Claro, la mitad de 32, ¿cuánto es? Pues 16. Así que ya ves en verde cuál es la relación de las masas. Una vez que tengo todo esto, me puedo ir directamente ya a hacer lo que me dicen cada uno de los apartados. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a venir, vamos a cambiar otra vez el color, ¿verdad?, para que nos quede un poco más claro. Y vamos a venirnos a hacer el apartado, por ejemplo, A. Me dice, se descomponen 50 gramos del reactivo. Es decir, vamos a tomar en cuenta que son 50 gramos de N2O4 los que se van a descomponer. ¿Qué masa de oxígeno se obtendrá? Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Es extremadamente simple si tienes en cuenta todas las relaciones estas que hemos puesto aquí. Claro, como me están preguntando por masa de, en este caso, oxígeno o masa de trióxido de dinitrógeno y me dan masa de, en este caso, nuestro reactivo, que era el tetraóxido de dinitrógeno, me tengo que ir a lo que he pintado en verde. Es decir, me tengo que ir a la relación de las masas. Y voy a usar la relación entre las dos cosas que yo quiero o que me están diciendo que tengo que ajustar, ¿verdad?, que tengo que relacionar, y eso lo voy a usar como un factor de conversión. Fíjate cómo lo voy a hacer. Me voy a venir, acuérdate que un factor de conversión es poner un por, ¿verdad? Y vamos a poner aquí la línea para dibujar nuestro factor de conversión. Tengo que relacionar, en primer lugar, la masa del tetraóxido de dinitrógeno, que es nuestro reactivo, con la del oxígeno. Pues me vendría y diríamos, bueno, pues sé que 92 gramos del reactivo dan lugar a 16 gramos de ese producto, del oxígeno. Eso lo obtengo, te lo vuelvo a repetir, simplemente mirando lo que hay en verde. Es decir, tenemos los 92 gramos que hemos pintado debajo del N2O4 y los 16 gramos que habíamos pintado debajo del O2. Si uso ese factor de conversión, mira qué simple es. Podemos cancelar la parte esta que tiene que ver con los gramos de tetraóxido de dinitrógeno y hacemos la operación. Cuando lo haces, lo que obtienes serían 8.70 gramos de oxígeno. Esta es la respuesta a la primera pregunta. Ahora bien, me dicen, ¿y de trióxido de dinitrógeno? Es decir, me están preguntando también por la masa del otro reactivo, del N2O3. Puedo responder haciendo exactamente lo mismo, es decir, volviendo a poner
esta cantidad de partida que hemos puesto, los 50 gramos de N2O4, y usando un factor de conversión que fuera la relación que hemos pintado en verde entre el reactivo y ese producto. Es decir, serían 76 gramos de N2O3, ¿verdad? Se obtienen cuando se descomponen 92 gramos de N2O4. Pero también lo puedes hacer aplicando la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque solo hay lugar a dos productos a partir de un reactivo. ¿Cómo harías eso? Fíjate, pues sabes que estás haciendo reaccionar 50 gramos, ¿verdad? 50 gramos de un único reactivo. Y eso tiene que ser igual, porque esa sería la masa de los reactivos, a la suma de las masas de los productos, es decir, la suma de la masa del N2O3, que todavía no sabes, más la que acabas de calcular para el oxígeno, que es el otro reactivo. Claro, si haces esa operación, verás que el resultado que obtienes es de 41.3 gramos de N2O3, que es la respuesta, ¿verdad?, a la otra parte del primer apartado, del apartado A. Ya tenemos hecho ese primer apartado. Y ahora nos preguntan qué volumen de trióxido de dinitrógeno se obtiene cuando se han recogido 13.5 litros de oxígeno. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, es decir, ahora vamos a partir de los 13.5, ¿verdad?, litros, porque ahora son litros de oxígeno, fíjate que lo pongo aquí, y vamos a buscarnos el factor de conversión que vamos a usar. Pero, ¿cuál es ese factor de conversión? Ahora tengo que relacionar el trióxido de dinitrógeno con el oxígeno, y lo tengo que hacer en volumen. Es decir, me vengo aquí y en lo que habíamos puesto en la relación en azul, ¿verdad?, vemos que hay medio litro de oxígeno por cada litro de N2O3 que yo vaya a obtener. Así que lo único que hago es poner esa relación en forma de factor de conversión. Vamos a poner abajo el 0.5 litros de ¿quién? Pues de O2, y arriba vamos a poner que es o corresponde con un litro de N2O3, que es el otro reactivo. Claro, al hacer la operación podríamos cancelar los litros de oxígeno. ¿Y cuánto es lo que vamos a obtener? Pues 27 litros de N2O3, que esta es, digamos, la respuesta a la primera pregunta que nos hacen del apartado B. Y ahora, cuidado, porque nos dicen a qué masa de esta sustancia, ¿verdad?, equivale esto que acabamos de obtener si el volumen de oxígeno, es decir, si los 13.5 litros de oxígeno representan 1.25 moles. Es decir, me están diciendo que use ahora la relación en moles, pero es que esa relación en moles, recuerda que coincidía con la relación en volumen, ¿verdad? Lo que tenemos pintado en azul es idéntico ya sea en moles como en volumen. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues volver a aplicar otra vez otro factor de conversión. Pero ahora tienes que hacer, podríamos decir, dos factores de conversión, porque te están pidiendo la masa. Y eso quiere decir que tendríamos que hacer primero la relación entre los dos productos a nivel de moles y después hacer la conversión con la masa molecular de ese producto. Fíjate cómo te va a quedar. Lo voy a poner aquí al lado para que se pueda ver un poco mejor. Lo que tienes que hacer sería, vamos a tomar que son 1.25 mol de oxígeno, ¿verdad? Eso es al final lo que me han dicho que equivale el volumen que habíamos considerado antes. La relación en moles es exactamente igual que hemos visto antes en volumen, es decir, 0.5 ahora son mol de oxígeno que equivalen a un mol de, en nuestro caso serían N2O3, que es el que estamos buscando, ¿verdad? Y ahora viene el segundo factor de conversión. Este segundo factor de conversión tiene que ser para convertir los moles en masa, porque es lo que me están pidiendo. Así que voy a poner el mol abajo para poderlo cancelar. No pierdas de vista que ya has cancelado los moles de oxígeno. Pongo abajo el mol y como lo que me estoy fijando es el N2O3, ¿verdad?, que lo tienes aquí. Fíjate que el dato que habíamos obtenido era 76 gramos partido por mol. Es decir, un mol de esa sustancia equivale a 76 gramos. Así que podríamos cancelar mol con mol, como ves aquí, y ahora sí, hacer la operación. Si tú haces esa operación, 1.25 por 76 y lo divides por 0,5, obtienes 190 gramos
de N2O3, que es la respuesta a la segunda pregunta del apartado B. Con eso queda concluido el ejercicio. Espero que te haya quedado claro y si es así, ¿verdad? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias.